Pues a veces aprender un idioma extranjero se siente un poco como tener todas las piezas de un coche de lujo esparcidas por todo el suelo del garaje. Totalmente desmontado. Exacto. O sea, conocer el nombre de cada pieza es fácil. Cualquier manual de gramática te dice cómo se dice rueda, cómo se dice volante, cuál es el vocabulario básico. Pero el problema llega al intentar arrancar. Claro. De nada sirve tener todo el inventario ahí tirado si falta la mecánica interna, esa que hace que todas esas piezas funcionen juntas y en movimiento. Y esa es la gran frontera entre aprobar un examen escrito de vocabulario y poder sobrevivir, por ejemplo, un martes cualquiera en las calles de Madrid o de Sevilla. Tal cual. Porque, a ver, un idioma no es solo un diccionario. Es un sistema completo de engranajes culturales y temporales. Por eso hoy vamos a hacer un análisis a fondo de un material fascinante. Es una guía elaborada por Español Avenue que se titula La rutina diaria en español, verbos reflexivos, horarios y conectores. Y la verdad, estoy encantada con este tema. Es que da para mucho. Da para muchísimo porque lo que hace este texto no es simplemente listar palabras sobre higiene personal y ya está. Ofrece una llave maestra para la fluidez real. O sea, transforma lo que parece una aburrida lección de hábitos diarios en un auténtico manual de supervivencia cultural. Exacto. Así que la misión de este análisis de hoy es entender cómo quienes nos escuchan pueden dar ese salto, dejar de traducir mentalmente palabra por palabra y empezar a comprender el ritmo auténtico, casi biológico, diría yo, de la vida en un país hispanohablante. Y creo que el enfoque del documento acierta de pleno, porque, la rutina diaria es precisamente ese escenario donde la teoría académica choca de frente con la realidad de la calle. Para poder describir un día completo, el primer paso inevitable es dominar la herramienta que permite a un hablante referirse a sí mismo. O sea, antes de interactuar con el mundo exterior, hay que saber cómo nombrar las acciones que ocurren en tu propio cuerpo. Vale, vamos a desgranar esto entonces, porque la guía nos sumerge directamente en el concepto de los verbos reflexivos. Y leyendo esto se me ocurría que aprender verbos reflexivos es como jugar con un boomerang gramatical. Me gusta esa analogía. ¿Verdad? La acción que lanzas tiene que hacer una curva en el aire y volver exactamente a ti. Si el sujeto lanza la acción tiene que recaer sobre ese mismo sujeto. Eso es. Y el mecanismo para que eso funcione requiere un pronombre específico que atrape ese boomerang. El famoso me, te, se, nos, os, se. En el presente de indicativo esa pequeña partícula siempre va delante del verbo conjugado. Siempre delante. Claro. La terminación del verbo ya indica quién realiza la acción, pero el pronombre confirma sobre quién recae. Es una estructura omnipresente para hablar de higiene, de cambios de estado físico o de los hábitos más básicos. Ya. Y cuando ese pronombre desaparece, que es algo muy común, se produce lo que el material fuente llama el clásico error de estudiante. Algo que, genera una gran confusión cognitiva. Uy, sí, el típico bloqueo. Exacto. Alguien intenta explicar a qué horas sale de la cama por la mañana y suelta, tan tranquilo, la frase «yo levanto a las 7». Inmediatamente, el cerebro de cualquier hispanohablante se queda en suspenso, esperando que la frase termine. Sí, te quedas pensando, ¿levantas qué? Claro. ¿Levantas una caja de cartón? ¿Levantas pesas en el gimnasio? Falta algo. Falta el objeto, efectivamente. Sin esa partícula reflexiva, la acción se queda flotando en el vacío, buscando un blanco sobre el que aterrizar. Al decir «yo me levanto», se resuelve esa tensión de golpe. ¿Tiene todo el sentido? Lo mismo ocurre con «ella se ducha». Si la respuesta a la pregunta, a ver, de quién realiza la acción y sobre quién recae, es la misma persona, el español exige marcar ese límite con el pronombre reflexivo. Y la guía agrupa un vocabulario matutino muy específico bajo esta regla. Tenemos despertarse, que implica abrir los ojos y salir del sueño. Tenemos levantarse, que ya es la acción puramente física de abandonar la cama. Exacto, ¿no son lo mismo? No, para nada. Y luego, por supuesto, toda la coreografía del baño, ¿no? Ducharse, vestirse, peinarse, todo es reflexivo. Pero aquí te lanzo una pregunta. A ver, dime. ¿Por qué el español es tan insistente, tan obstinado en especificar que uno se lava a sí mismo? O sea, en inglés la estructura es muchísimo más relajada. Se dice simplemente I wash o I dress. Nadie va por la vida diciendo I wash myself cada mañana. ¿Por qué el español tiene esa necesidad de ser tan puntilloso?
Pues mira, lo fascinante aquí es cómo esta estructura refleja una precisión inherente en el idioma a la hora de categorizar el mundo. El español traza una línea divisoria tajante entre las acciones autónomas y las transitivas. Ajá. En el fondo, te obliga a pensar críticamente sobre los límites de la propia agencia. Al exigir ese pronombre, la lengua está estableciendo una especie de filosofía de la acción. Delimita claramente qué eventos ocurren estrictamente dentro de las fronteras de tu propia existencia física. Madre mía, frente a las acciones que alteran el universo exterior, supongo. Exactamente. Es toda una concepción del espacio personal encapsulada en una minúscula partícula gramatical. O sea, una filosofía de la acción encapsulada en un pronombre. ¡Guau! Eso cambia por completo la perspectiva. Ya no es una regla arbitraria puesta ahí para frustrar a los que aprenden el idioma, es una forma de ordenar el universo. Tal cual. Ahora, una vez que tenemos estas acciones personales dominadas, hay que situarlas en un plano temporal. Y aquí es donde se pone la cosa interesante, porque la gramática sufre una colisión frontal con la arquitectura cultural de España. ¿Ya ves? La fuente primero nos da las herramientas mecánicas, o sea, cómo expresar la hora. Y existe una dualidad bastante interesante. Si para contextos altamente formales, como, no sé, la salida de un tren, el inicio de una conferencia o una cita médica importante, reina el formato de 24 horas. Aporta una precisión que no deja lugar a dudas. Cero ambigüedad. Eso es, pero en la calle, en la cafetería charlando o en casa, el formato estándar de toda la vida es el de 12 horas. Y la estructura para construir esa hora es muy matemática. O sea, se basa en el verbo ser, usando el singular para la una y el plural a partir de las dos. Se van sumando fracciones como y cuarto o y media para añadir 15 o 30 minutos. Hasta ahí todo bien. Sí, pero aquí es donde se pone realmente interesante. En la segunda mitad de la esfera del reloj, una vez cruzada la marca de los 30 minutos o de y media, la lógica cambia por completo. Totalmente. En lugar de seguir sumando minutos a la hora actual, se empiezan a restar de la hora siguiente con esa fórmula de -cuarto o -10. Claro. Si el reloj marca las 7:45, la expresión cotidiana exige proyectar la mente hacia el futuro y decir las 8:15. Es que, pensándolo bien, decir las 8:15 es como estar escalando una montaña y al pasar la mitad del camino, dejar de mirar hacia abajo para contar los pasos dados desde la base y empezar a mirar hacia la cima. ¡Qué buena imagen! O sea, referenciando la distancia que falta para llegar a la meta. Es como si el idioma arrastrara tu percepción hacia el futuro inminente. Es una reorientación cognitiva constante. La mente ya está operando en la hora que viene, no en la que estás. Pero donde toda esta mecánica del tiempo adquiere una dimensión sociológica de verdad profunda es cuando introducimos lo que la guía cataloga como una nota cultural importante. ¡Ay, sí! El horario español. Exacto. El propio horario español, que es una bestia completamente diferente a la del resto de Europa o de Norteamérica. El famoso jet lag cultural. La disección que hace la guía del horario de España me parece reveladora, porque la mañana comienza con un desayuno que choca por lo ligero que es. Un café con leche, unas tostadas con tomate y un chorrito de aceite de oliva. Y ya está. ¿Y vas que chutas? Sí. Nada de grandes banquetes al amanecer con huevos y bacon. Pero esa ligereza tiene un motivo oculto, porque la comida principal, que recibe el nombre de comer, a secas, es un evento masivo que ocurre sorprendentemente tarde. Tardísimo para muchos. Entre las 2 y las 3 de la tarde. Y esa comida central, ojo, no es un mero trámite. O sea, no se trata de devorar un sándwich frío frente a la pantalla del ordenador en 15 minutos. La fuente detalla que tradicionalmente consta de un primer plato, un segundo plato y postre. Es el ancla gravitacional de todo el día. ¡Guau! El cuerpo necesita ese desayuno ligero precisamente porque se está reservando para la tremenda ingesta calórica de las 2 de la tarde. Y esto pues inevitablemente da paso al famoso concepto de la siesta, o el descanso postcomida, que es casi una necesidad fisiológica después de semejante pausa. Y la onda expansiva de esta comida afecta a toda la sociedad. En ciudades más pequeñas, de hecho, las tiendas bajan la persiana al mediodía para respetar esta franja horaria. Paralizan la actividad comercial y luego la retoman horas después. Y claro, eso empuja el resto del día hacia la noche. La tarde se estira, se vuelve súper elástica, y la cena no hace su aparición hasta las 9:30 o incluso las 10:30 de la noche. Es una locura visto desde fuera.
Para dar sentido a esta distribución, la guía divide las partes del día con unas fronteras que son muy peculiares. La mañana sobrevive hasta el momento de comer, extendiéndose fácilmente hasta las 2 de la tarde. Y la tarde abarca todo el periodo post-comida y se alarga hasta las 8 o las 9 de la noche, cuando por fin cae el sol. Vale. Viendo esta arquitectura del reloj social, me surge una duda genuina. Si el concepto abstracto de tarde dura literalmente hasta las 9 de la noche, ¿qué ocurre si alguien, siguiendo un horario extranjero, organiza una cena y cita a sus invitados españoles a las 6 de la tarde? ¡Ay, madre! ¿Una invitación a cenar a las 6 se consideraría, a ojos de un español, como una simple merienda? Pues mira, si conectamos esto con el panorama general de las costumbres españolas, la respuesta es un sí rotundo. Invitar a alguien a cenar a las 6 de la tarde provoca un cortocircuito cultural tremendo. Me lo imagino, la verdad. A esa hora, el estómago de un español está programado para la merienda. Un café, una pieza de fruta o un pequeño dulce para aguantar el largo trecho que queda hasta las 10 de la noche. Claro. Adaptar el vocabulario, diferenciar entre comer al mediodía y cenar por la noche, no consiste en buscar la equivalencia en un diccionario bilingüe. Exige sincronizar tu reloj biológico y social con el pulso real de las calles de España. Básicamente, hay que reprogramar el sistema operativo interno. Es más, el idioma incluso tiene una palabra bellísima y muy específica, que es la madrugada. Preciosa palabra, sí. Sirve para definir ese tramo de oscuridad profunda y de silencio, desde la 1 hasta las 6 de la mañana. Pero bueno, llegados a este punto del análisis, creo que tenemos un problema. A ver, ¿cuál? Tenemos los verbos reflexivos para hablar de nosotros mismos y conocemos a la perfección a qué hora española ocurren estas acciones. Pero al expresar todo esto en voz alta, el resultado suena, no sé, robótico, fragmentado. Me levanto, me ducho, desayuno. Es como una letanía telegráfica. Sí, es el síntoma inconfundible de la falta de fluidez. Hay precisión gramatical, por supuesto, pero falta toda la cohesión narrativa. Exacto. Una sucesión de frases cortas e independientes agota a quien escucha. Se necesita introducir el elemento que transforma esa lista seca de quehaceres cotidianos en una historia orgánica y envolvente. Es que decir me levanto, me ducho, desayuno es como ver un montaje de cine amateur lleno de cortes bruscos. La cámara salta de una acción a otra sin piedad ninguna. O pensándolo de otra forma, los verbos son como los ladrillos de una casa. Y los conectores temporales y los adverbios son el cemento. Sin ellos solo tienes un montón de materiales amontonados que se van a derrumbar en cuanto intentes hablar. Son los que hacen que ese montaje brusco se convierta en un plano secuencia elegante, donde la cámara se desliza de un momento a otro sin que se noten las costuras. Esa fluidez es exactamente lo que propone la guía en su siguiente sección, al introducir las reglas base de temporalidad. Y empieza por los cimientos. Los días de la semana y los meses se escriben siempre en minúscula. Un fallo muy común al escribir, por cierto. Bastante. Además, destierra el uso de la preposición en para los días, que es una traducción muy típica del inglés on. Para hablar de hábitos recurrentes, el español recurre al artículo plural, los lunes, los martes. Vale. Y para un evento aislado, el artículo singular, el miércoles. Esta simple sustitución de preposiciones por artículos definidos ya empieza a suavizar la cadencia de la frase. Y luego entran en juego los adverbios de frecuencia, claro. Son los que marcan el ritmo de ese plano secuencia que decíamos. La fuente enumera la escala temporal. Siempre, generalmente, a veces, rara vez, nunca. Exacto. Y la estructura de posicionamiento parece rígida, pero es muy efectiva. Van colocados delante del verbo conjugado en acciones comunes, pero cambian su posición para ir detrás de los verbos copulativos como ser o estar. Y aunque la rigidez en la posición del adverbio proporciona una base predecible, la verdadera magia narrativa, la que elimina de verdad esa sensación de robot, surge de los conectores temporales. Hablamos de piezas clave como antes de, después de, luego, mientras, cuándo y hasta qué. El cemento puro. Eso es. Al emplear la palabra mientras para solapar dos acciones simultáneas o usar hasta qué para definir el límite exacto de una actividad continua, se reduce drásticamente la carga cognitiva de la persona que escucha. Y el contraste que expone el material fuente para ilustrar esto es cristalino.
Pasa de esa secuencia fragmentada que decíamos antes a un párrafo cohesionado que fluye así. Fíjate, antes de levantarme, apago la alarma. Luego me ducho y me visto rápidamente. Mientras desayuno café con leche, reviso las noticias. Suena totalmente distinto. El cerebro de quien escucha ya no tiene que esforzarse en ensamblar un rompecabezas de acciones aisladas. Para nada. Porque los conectores son instrucciones directas sobre cómo organizar la línea temporal. Y además, al utilizarlos, se demuestra un dominio real del nivel A1 o A2, que va mucho más allá del principiante básico. Demuestra la capacidad de coreografiar la acción, de llevar al oyente de la mano a través de tu narrativa del día. Y esa coreografía es la esencia de vivir en el idioma en lugar de solo estudiarlo. Ahora bien, la teoría está sobre la mesa. Entendemos el boomerang de los reflexivos, hemos ajustado la percepción del tiempo al uso horario cultural de España y disponemos del cemento de los conectores. Pero el último gran obstáculo, y probablemente el más frustrante para la audiencia, es la adquisición real. Claro, llevarlo a la práctica. Exacto. ¿Cómo se hackea el cerebro para interiorizar todo esto, sin depender eternamente de un libro de gramática abierto sobre la mesa? Pues la última sección de la guía está dedicada precisamente a la neurociencia de la adquisición del lenguaje. Ofrece estrategias diseñadas específicamente para puentear la memoria a corto plazo y anclar el idioma directamente en el instinto. A ver, cuéntame. La primera técnica es la creación de una rutina visual tangible. Es decir, escribir el vocabulario en notas adhesivas, los típicos posits, pegarlos en el espejo del baño y leerlos en voz alta. ¡Qué curioso! Es una forma muy práctica de vincular la estructura gramatical a un espacio físico y a una acción repetitiva del mundo real. Tiene sentido. Y el segundo consejo de la guía entra de lleno en la mecánica de la memoria, que es la repetición espaciada. O sea, nos dice que no sirve de absolutamente nada atrincherarse y estudiar los verbos reflexivos durante 5 horas seguidas un domingo por la tarde para luego ignorarlos durante un mes. Es que eso no funciona. La curva del olvido dictamina que el cerebro descarta la información que no considera vital. Pero la repetición espaciada engaña esa curva. Ajá. Al repasar el material hoy, luego dentro de 2 días y después en una semana, se interrumpe el proceso de olvido justo en el momento en que está a punto de ocurrir. La consolidación de la memoria a largo plazo no se produce durante el estudio intensivo, sino que cristaliza en esos intervalos de tiempo, en los espacios vacíos entre cada sesión de repaso. ¡Wow! Luego llegamos al tercer y cuarto consejo que para mí proponen una revolución cognitiva total. Sugieren pensar en español durante las acciones reales y, sobre todo, abandonar la traducción literal. Esencial. La guía insiste en que, al estar bajo el agua, la mente debe generar directamente la frase «me estoy duchando». Y aquí surge el gran debate que quería plantearte. ¿Es la traducción literal el enemigo público número 1 de la fluidez? O sea, cuando intentamos encajar la estructura inglesa de I take a shower a la fuerza dentro del molde español, ¿estamos saboteando activamente nuestro propio aprendizaje? Esto plantea una pregunta importantísima. Y la respuesta es total y absolutamente sí. Ese es el núcleo del problema de adquirir un idioma en la edad adulta. Los adultos, por inercia, intentan usar su lengua materna como un puente, traduciendo cada concepto. Claro, es lo más fácil. Pero al asociar una experiencia sensorial directa, como es el calor del agua de la ducha cayendo sobre la piel directamente con la expresión ducharse, sin pasar por el inglés, se construye una ruta neuronal completamente nueva que esquiva el idioma materno. Increíble. Científicamente, evitar esa intermediación es el atajo más rápido hacia la inmersión total. El cerebro aprende que ducharse no es la mera traducción de tu shower. Se convierte en el sonido exacto de esa experiencia física en sí misma. Me parece fascinante. Al eliminar el idioma materno de la ecuación, se deja de observar el idioma español a través de un cristal para empezar a sumergirse en el de verdad. Y para completar este entrenamiento cerebral, la fuente recomienda algo llamado shadowing. Sí, una técnica buenísima. Que es básicamente escuchar podcasts o audios de hablantes nativos y repetir las frases simultáneamente, imitando la entonación y el ritmo, intentando que la mente prediga la gramática antes de que suene. Es que el shadowing es un ejercicio tanto físico como acústico.
Trata el lenguaje como si fuera música, prestando atención a la prosodia. Te enseña cómo fluyen las sílabas, cómo se enlazan las palabras mediante esos conectores temporales que analizábamos antes. Y además obliga a tu aparato fonador a adoptar posiciones musculares que muy probablemente no se utilizan en tu lengua materna. Así que estás entrenando la boca al mismo tiempo que el oído. Es un entrenamiento completísimo. Pues la verdad es que este análisis ha sido un recorrido súper revelador por la anatomía de un día en español. Desde luego que sí. Hemos visto cómo la acción gira sobre nosotros mismos, con esos bumerangues, que son los verbos reflexivos, delimitando nuestra autonomía física. Hemos desmontado nuestra percepción del tiempo para adaptarla a una cultura donde las comidas anclan el día y las tardes se extienden hasta la noche profunda. Qué largas se hacen las tardes, sí. Y tanto. También hemos aprendido a evitar ese montaje brusco de cine amateur, usando el cemento de los conectores temporales para crear narrativas fluidas. Y finalmente, hemos explorado cómo las notas visuales en el espejo, la repetición espaciada y el abandono de la traducción literal pueden reescribir literalmente nuestras conexiones neuronales. Es que es un mapa de ruta exhaustivo que demuestra algo vital, que aprender a describir un martes cualquiera en español requiere desaprender muchísimas estructuras preconcebidas sobre cómo funciona el mundo y cómo funciona el lenguaje. Y, ¿sabes? Todo este proceso me deja flotando una reflexión fascinante en la cabeza, algo que no está escrito explícitamente en la guía, pero que surge de su consejo de pensar en español en la ducha o frente al espejo. A ver, dime. Si alguien aplica esta inmersión rigurosamente todos los días, sustituyendo las palabras con las que narra cada pequeña acción matutina, su monólogo interno más privado y silencioso empieza a cambiar de idioma. Inevitablemente. Y eso lleva a una pregunta súper profunda sobre la identidad de quienes aprenden. Si reemplazamos la voz interna que narra nuestra vida cotidiana más íntima, la que nos acompaña en la más estricta soledad, ¿cambia también de alguna forma nuestra manera de experimentar el mundo? ¿Nos convertimos en una versión ligeramente diferente de nosotros mismos simplemente por cambiar los verbos y conectores con los que nos hablamos frente al espejo cada mañana? Es que la relación entre el lenguaje y la percepción de la realidad es uno de los grandes misterios cognitivos. Adoptar los ritmos y las estructuras de otra cultura para ese diálogo interno tan mundano podría muy posiblemente moldear una nueva versión de la propia identidad. Estoy seguro. Es una idea poderosísima para rumiar mientras intentamos interiorizar esa rutina diaria. Comprender los engranajes de un día ordinario es en realidad abrir de par en par las puertas a la verdadera comprensión de una cultura hispanohablante. Así que el esfuerzo por atrapar esos bumeranes gramaticales y fluir con el reloj local de verdad merece muchísimo la pena. Totalmente de acuerdo. Hay que recordar siempre a nuestra audiencia que cada pequeña interacción fluida es un triunfo monumental. Y bueno, sobre todo, un último recordatorio vital extraído de este choque cultural. Nunca, bajo ninguna circunstancia, invitéis a un español a cenar a las 6 de la tarde. Hasta el próximo análisis a fondo.